Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiantes. La mesa redonda regresa hoy a analizar el tema de los servicios de abogacía en nuestro país, después que ayer los directivos de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos dieron una amplia explicación de la manera en que funciona esta organización y sus servicios en todo el país. En la mañana de hoy tuvimos un intercambio digital en el sitio web Cuba Debate con nuestros internautas sobre estos temas y ahora regresamos aquí a la mesa redonda para intentar responder la mayor cantidad de preguntas y opiniones que ustedes nos han hecho llegar en estos 2 días. Estaré hoy acompañado, como ayer, en nuestro programa por la compañera Lisette María Vilá Noya, vicepresidenta primera de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, la compañera Lilia María Hernández Dovejo, secretaria de la propia organización, y el compañero Alberto Miguel Gómez Pérez, director provincial de Bufetes Colectivos de La Habana. Con ellos estaremos compartiendo nuestro programa de hoy, como es habitual todos los jueves en estos temas nacionales. Me acompaña también mi colega Ixa Evia González, vicepresidenta primera de la Unión de Periodistas de Cuba, quien ha seguido sus comentarios a través de la internet y también el correo electrónico, incluso las llamadas a nuestra oficina. Les propongo que nos acompañen en los próximos 55 minutos de programa. Antes de iniciar el intercambio de preguntas y respuestas de nuestra mesa de hoy, empecemos, como es habitual, con nuestra sección La Noticia del Día. Una comisión bipartidista ha introducido hoy un proyecto en el Congreso de Estados Unidos para eliminar el bloqueo a Cuba. Según la información del sitio web Cuba Debate, una coalición bipartidista de legisladores norteamericanos introdujo hoy en el Congreso de ese país un proyecto de ley que busca eliminar el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. La propuesta legislativa, titulada The Freedom to Export to Cuba Act, fue presentada por los senadores Amy Klobuchar Bouchard, Mike Enzi, David Stabenow, Jeff Flake y Patrick Leahy, así como Dick Durbin, todos senadores, tanto demócratas como republicanos. Su propósito declarado es eliminar las barreras legales que impiden a los estadounidenses hacer negocios con Cuba e intenta abrir camino a nuevas oportunidades económicas para los empresarios y los negocios agrícolas de ese país. Es tiempo de voltear página en nuestra política hacia Cuba, dijo la senadora Klobuchar, quien preside este grupo bipartidista, y dijo que 50 años de embargo, bloqueo, no ha asegurado nuestros intereses en Cuba y han puesto en desventaja a los negocios norteamericanos por restringir el comercio con un mercado de 11 millones de personas a solo 90 millas de nuestras costas. Hay muchos asuntos en nuestras relaciones con Cuba que deben ser analizados, pero esta legislación para eliminar el bloqueo comenzará a abrir nuevas oportunidades para las compañías norteamericanas, impulsará la creación de puestos de trabajo y las exportaciones y ayudará a mejorar la calidad de vida del pueblo cubano, señaló la senadora. Este proyecto de ley ha sido respaldado por la coalición agrícola norteamericana para Cuba y esta acta rechaza todas las restricciones legales para hacer negocios con Cuba establecidas por Estados Unidos desde 1961. Hay que recordar que a finales de enero también un grupo de congresistas encabezados por Jeff Flake propusieron al gobierno de Estados Unidos eliminar la prohibición de viajes de los ciudadanos norteamericanos a nuestro país. Es parte del debate que ya se está dando en el Congreso de los Estados Unidos después de que el 17 de diciembre se anunciara el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, al inicio de ese proceso, y también el presidente Barack Obama dijera que pensaba como presidente debatir con el Congreso de los Estados Unidos la finalización del bloqueo como política fracasada de Estados Unidos contra Cuba. Noticia del día de hoy, esta presentación de un proyecto de ley en el Congreso de los Estados Unidos para eliminar el bloqueo a Cuba. Habrá que ver ahora la respuesta de la extrema derecha norteamericana en ese Congreso. Con ella comenzamos nuestra mesa redonda de hoy, así que los invito ahora sí a entrar en nuestro programa de preguntas y respuestas sobre el tema de los servicios de abogacía en Cuba. Bueno, durante las últimas horas hemos recibido numerosos
hemos recibido numerosas opiniones de ustedes a través de las llamadas telefónicas, del correo electrónico y también de sus opiniones en los sitios web Cuba Debate y la Mesa Redonda. Les propongo iniciar teniendo un reporte de nuestra colega Isa Evia de lo que se está diciendo ahora en nuestros medios digitales y a través de la internet sobre este importante tema. Sí, gracias, Randy. Bueno, no solo tengo la comunicación que ustedes han tenido con los sitios web, tanto Cuba Debate como la Mesa Redonda, sino que en esta oportunidad también les traigo las llamadas que ustedes han hecho a las oficinas de la Mesa Redonda. Comienzo por internet, donde Luis hace la siguiente pregunta. Si una persona está imposibilitada por la edad de acudir reiteradamente a los bufetes a iniciar un trámite de vivienda, ¿existe la posibilidad de que pueda hacerlo por la contratación de los servicios de un abogado y que éste se encargue de dichos trámites sin que el propietario tenga que realizarlo? Esa es la inquietud de Luis. Pedro Paulino, desde Ciego de Ávila, llamó por teléfono y dice: tengo un motor hace 22 años y quiero poner la propiedad a mi nombre. La abogada le dijo que viera a la mujer que le vendió el motor y ésta le dijo que a ella se lo vendió un hombre que está fuera del país. Y Pedro pregunta: quisiera saber qué puedo hacer para resolver este problema. También por teléfono, Juana Pérez, desde Ciego de Ávila, pregunta: ¿por qué los bufetes atienden a 10 personas por día y los viernes no trabajan? Margarita Pérez nos dice por teléfono: los bufetes tienen mucha lentitud, se demoran demasiado en el tema de compra y ventas de casas. Beatriz, desde internet, nos dice: sería muy bueno abordar en la Mesa Redonda la diversidad de servicios que se brindan y especialmente el papel de los abogados en los procesos judiciales, pero que se establezcan las diferencias de las funciones de los jueces, de los fiscales y asesores jurídicos. Y termina Beatriz diciendo: sugiero que se haga mención a las tarifas de los servicios que se brindan, con énfasis en la representación en procesos judiciales. No son pocas las opiniones sobre cobros de servicios que se realizan por abogados que nada tienen que ver con lo aprobado, y así se evitaría desconfianza y se puedan combatir actitudes y comportamientos corruptos. Hasta aquí, Randy, esta primera ronda de preguntas que han hecho los internautas y las personas por teléfono. Gracias, Aixa. Por supuesto que eso nos da algunos de los temas que vamos a analizar en breve con nuestros panelistas. Les propongo escuchar también algunas de las llamadas telefónicas que en la jornada de ayer ustedes nos estuvieron haciendo durante el programa. David Hernández, de San Nicolás de Bari, que en San Nicolás existía el bufete colectivo, pero con las condiciones malas del local lo clausuraron y ahora no hay bufete colectivo aquí en San Nicolás. Micaela de la Luz Leiva Viltres, que el caso lo ganó un abogado y no le quieren dar la casa. Heriberto Marín Cartaya, municipio, regla, caridad número 1. La pregunta mía, la inquietud mía: ¿qué tiempo debe demorarse una certificación de matrimonio en un buffet? De las llamadas telefónicas hemos tenido algunos problemas ahí con la cinta de donde estaban grabadas estas llamadas telefónicas. Hay otras que las tengo aquí por escrito, el resumen de esas llamadas, y yo les propongo ir intercambiando desde los comentarios que Aixa nos hacía en esta parte del programa y también lo que recibimos a través de las llamadas telefónicas. Hay varios temas de los que hemos abordado en la jornada de ayer. Yo añadiría también en este asunto, pues el que tiene que ver con diversas llamadas telefónicas que abordaban de alguna manera trámites que han ido corriendo las personas y que generalmente pues le endilgan al abogado esa gestión o la indilgan al abogado la demora en la emisión de determinado documento. Sobre eso me gustaría comenzar hablando con Lili, el tema de las demoras en los documentos, cómo es responsabilidad realmente del abogado, y hay muchas opiniones que leyéndolas hablaban de que fueron a la notaría o fueron al abogado y hay cierta confusión entre las funciones del notario, las funciones del abogado. Ayer hablábamos un poco de eso, pero yo creo que no está ocioso pues recordar qué función cumplen los diferentes elementos del sistema judicial cubano. Buenas tardes, Randy, compañeras y compañeros que se encuentran presentes aquí en este programa y también a los televidentes y radioyentes. Ciertamente no
a partir de la llamada no quedaba bien esclarecido y veíamos cómo pues hablaban del abogado, de su función y se entremezclaban con otras funciones que tienen otros operadores jurídicos que realmente son funcionarios públicos cuando el abogado no es un funcionario público. Yo creo que hay que volver a esclarecer que el abogado es aquel jurista que representa, que asiste, que defiende al ciudadano, a sus derechos y también realmente de cierta manera pues es la persona que siempre, no es que esté en conflicto, pero el abogado por excelencia es un litigante. Decíamos y hablábamos de la intermediación. El abogado representa a su representado, a su defendido, a su cliente, pero ante alguien, ante los tribunales de justicia, ante los órganos, organismos administrativos, pero realmente el abogado no es un funcionario, no es un fedatario público. El notario, incluso en estos tiempos con las modificaciones de la Ley General de la Vivienda, de otras modificaciones legislativas, pues ciertamente tiene un cúmulo de trabajo muy importante. El notario, por ejemplo, podemos poner o citar para que ilustre mejor a la población algunos de los actos que puede dar fe, que puede autorizar, como actas de declaratorias de heredero, escrituras públicas que pudiera ser de una permuta de una vivienda, y también el notario da fe, autoriza las transmisiones de propiedad, que realmente hay mucha erradicación y conocen de muchos de estos actos traslativos de la propiedad relacionados con las viviendas y con los vehículos automotores, como son las donaciones, las compraventas. También realmente es el notario el que emite estas escrituras, o sea, el que valida, el que formaliza estos actos. Los notarios, al igual que los registradores tanto del Estado civil como registradores de la propiedad, que igualmente han alcanzado en estos últimos años un alcance muy importante, porque no es aquel funcionario que simple y llanamente actualiza o registra o asienta en un libro, no, tienen una función muy importante, registran la propiedad, ayuda realmente a las regulaciones urbanísticas que tanto pues se está pidiendo en este momento y tanto se está haciendo, así como los registradores del Estado civil son aquellos que pues emiten las certificaciones de nacimiento, de función, de matrimonio, no así los actos de última voluntad y declaratoria de heredero, que son las que se solicitan ante el registro central para ver la actualización, si la persona pues ha tramitado con anterioridad una declaratoria de heredero, si ha dejado alguna disposición testamentaria, y entonces realmente debemos decir que no pertenecen a la Organización Nacional de Bufetes Colectivos. Estos funcionarios pertenecen al Ministerio de Justicia en sus diferentes estructuras o niveles, o sea, en las direcciones provinciales y municipales de justicia, pero el abogado nunca expide este tipo de certificaciones y de documentos. Hay un comentario también, una opinión, Lili, que hablaba sobre el tema de la necesidad de que ayer se hablaba de las tarifas, de la manera en que se cobran los servicios de los abogados y la posibilidad de que eso sea cada vez más explícito, que se pueda dar información sobre ese tema, sobre el particular que pudiéramos señalar. Sobre el particular, por muchos años la Junta Directiva de la organización pues ha incluso indicado que en las recepciones de los bufetes, cuando llega a la población, pues estén estas tarifas, para que la población las pueda pedir y entonces pueda saber el asunto, cuál es su tarifa, y que eso es lo que tiene que abonar por ese servicio. Puede ser que en algún bufete del país pues no exista en estos momentos esas tarifas, es algo realmente que tenemos que seguir perfeccionando. Tenemos que seguir perfeccionando nuestros sistemas de control, eso es muy válido y estamos claros de esa situación, pero realmente existen los servicios, todos los servicios que ofrece el abogado. No solamente hablamos... Algunos en pantalla que ustedes nos hicieron llegar, ¿no? Sí, cómo no, esos son los servicios que más se solicitan, que más se demandan por la población. Son los que más se demandan por la población y entonces realmente la consulta decíamos que era gratuita. Esa consulta de esos servicios que se presentan ante los tribunales y que se pagan en moneda nacional, a diferencia de otros que se pagan en moneda libremente convertible, y realmente son los procesos que más se dan relacionados con los temas de familia, asuntos civiles, los penales, laborales.
son parte también de esa información que usted debe solicitar cuando acude a un bufete colectivo, pero el hecho es que ahí están, como se decía ayer, con precios módicos que van escalando en la medida de la complejidad del proceso que se enfrenten, pero que está disponible en cada uno de los bufetes colectivos, y creo que es una información muy importante. Quizás en otro momento de la mesa, incluso si pueden volverle a poner nuestros compañeros la gráfica a las personas para que tengan idea de cuánto cuestan esos servicios. Alberto, hay otra pregunta, gracias Lilia, hay otra pregunta que tiene que ver con un cuestionamiento de ciertas personas al por qué los demandantes no tienen abogado. Es decir, el que se defiende, el que es acusado, va con un abogado. ¿Por qué el demandante no lleva abogado? Se preguntan algunos. Bueno, es una pregunta que tiene una respuesta en la Ley de Procedimiento Penal cubana. Es decir, es la ley quien establece quiénes son las partes en el proceso. Y en el ordenamiento ordinario no se reconoce al perjudicado, en este caso, que es lo que se infiere de este caso, como parte en el proceso, y por lo tanto, cuando usted ha denunciado un hecho, cuando usted ha sido perjudicado en un proceso, sus intereses están representados por la Fiscalía. Es el fiscal quien realiza la acción acusatoria, a su vez representa a los intereses de esa persona que está acusada. Solo el que está, demandando, es decir, que es la que se considera que debe accionar. El fiscal es un poco su abogado. Es el fiscal representa su interés. Solo en el ordenamiento militar en Cuba sí es más novedoso y reconoce al perjudicado, a esa persona, como parte en el proceso, y sí puede designar defensor, y de hecho en muchas ocasiones así ocurre. Ahora, hay una llamada telefónica de las que lamentablemente, responsabilidad mía directamente, no podemos poner acá en la mesa redonda, pero hay una de las llamadas telefónicas de María Teresa Vera de Playa, que dice: cuando un abogado defiende a un detenido y lo sancionan, ¿debe darle el dictamen por escrito? Es decir, la pregunta quizás hay que reformularla, porque el abogado representa a una persona y al momento de notificarle la resolución que pone fin a ese proceso, en este caso vamos a entender que es la sentencia dictada por un tribunal, esa sentencia puede notificarse al acusado o al abogado. Es evidente que si la recibió el abogado por determinada razón, por decisión, que al finalizar un proceso, en un juicio, se dice a cuál de ellos tiene interés que sea notificado, debe comunicárselo a esa persona, debe leerlo. Toda persona que sea procesada tiene el derecho, y además creo que no podría nadie ser condenado si no ha leído el documento donde se exponen las razones que así lo hacen. Por lo tanto, si tiene derecho, tiene que exigirlo, aun y cuando el abogado lo notifique, él puede estar en prisión provisional, el abogado debe comparecer al centro penitenciario donde está y darle la facilidad para que pueda leer ese documento que es tan importante. Otro de los temas que se repiten, algunas de las opiniones que recibimos, Lisette, es el tema de algunas ejecuciones de sentencia, es decir, personas que han fallado a su favor, sobre todo en casos de vivienda, y sin embargo la sentencia no ha sido ejecutada. ¿Cuál es el papel del abogado en ese caso? ¿Tiene alguna incidencia en ese posterior desarrollo del proceso? Sí, cómo no. A partir de que se dicta la sentencia, esta debe ser ejecutada. Es responsabilidad o del tribunal que la dictó o de las direcciones municipales de la vivienda en los casos que se traten estos temas. Y el abogado debe llegar hasta el final, o sea, hasta solicitar, exigir, porque se ejecute la sentencia. Es un derecho que tiene la persona. Bueno, se termina el proceso con la sentencia, y si esto no fluye como debería ser, pues entonces el abogado debe instar mediante un proceso ejecutivo para que se haga efectiva, porque de nada vale tener un fallo en una sentencia si no se ejecuta. O sea, sería letra muerta y no serviría de nada a la persona. Es decir, el abogado debe acompañar entonces a la persona hasta el final, de ese proceso. Alberto, hay otras opiniones que hablan de un servicio fuera del bufete. Es decir, personas que inquieren si hay una persona con discapacidad o si hay una persona con problemas, si pudiera recibir ese servicio en casa y no tener que ir al bufete. También una compañera, Cecilia Valdés, que inquiría si es posible que ese servicio se esté brindando actualmente en las casas y si hay una tarifa extra a pagar por ese servicio en las casas. Bueno, son dos preguntas que diríamos debemos razonar y tener como principio que donde se brinda el servicio es en la unidad de bufetes colectivos que está establecido, y todo trabajador debe allí brindar el servicio que uno tenga. Pero lo que uno no pierde es la condición de abogado. Abogado eres cuando montas al ómnibus, abogado eres cuando llegas a la escuela, abogado eres cuando llegas a la zona donde tú resides. Y es verdad, yo diría que hoy, en este momento, varios abogados de nuestro país
tienen hoy cerca de su casa o en su propia casa a alguien que quiere consultar, porque es un amigo, porque es un vecino, porque alguien le recomendó, porque quiso orientarse. Y lo que sí hacemos todos los abogados es poder atender, aunque sea preliminarmente, a las personas en ese momento. Yo diría que por una razón de educación y además de solidaridad con las personas. Los abogados somos gente de pueblo, igual que los demás. La consulta es libre y gratuita, como usted dice. Claro, la consulta es libre y gratuita, genera un trabajo extra para uno, porque después que usted ha estado durante todo el día en el trabajo y tiene que incorporarse también a la casa en el deseo de ver a sus hijos, de intercambiar con la familia, tiene que atender a las personas. Pero también le da placer, porque uno se siente abogado en cualquier momento. Ahora, lo de una tarifa, yo creo que esto fuera del bufete colectivo, eso es totalmente negativo. Nadie tiene que pagar nada ni entregar nada a una persona fuera de los establecimientos de nuestra organización con las formalidades establecidas. Yo decía hoy incluso en el intercambio que tuvimos por la mañana con una de las personas que opinaba, digo, es que los ciudadanos no se pueden prestar cuando alguien le pueda pedir un dinero a darlo, porque digo que están cometiendo un delito. Y entonces también esto genera corrupción de la parte de que está necesitado de resolver su problema, pero no tiene por qué resolverlo también entregando dinero, porque él también está contribuyendo a que actos incorrectos se estén ejecutando. Yo creo que por eso siempre también es bueno la explicación, la información a las personas que por incautos o por falta de información a veces también pueden incurrir en ese acto de corrupción o de soborno, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver todo lo que podamos informar sobre esto. Lo decía también cuando hacíamos la mesa de los impuestos, que en la ONAT no se paga nada. Bueno, eso es bueno que la gente lo sepa, que donde hay que pagar es en el banco. Claro. Y en el caso de los abogados, igual, al abogado no se le paga nada, se le paga a la institución, allí en la Oficina Nacional de Bufetes Colectivos, o en el bufete colectivo de cada territorio, ¿no? Así es como es. Entonces queda otro criterio, que si las personas, es decir, conjugábamos la pregunta, que si una persona no podía concurrir al bufete, se ha dicho que como principio se hace el contrato en el bufete, pero de manera excepcional, con la autorización del director del bufete, puede el abogado comparecer al domicilio de esa persona y que ejecute el contrato. ¿Qué le recomendamos? Que un proceso tiene seguimiento porque hay que aportar pruebas, usted tiene que estar pendiente, tiene que hacer aclaraciones ante el abogado, que las personas que estén impedidas de asistir a un bufete, lo más correcto es que hagan un poder notarial y a otra persona de su confianza para que éste lo represente en sus intereses, y así sería lo más lógico para que pudiera hacerse el contrato, porque el abogado lleva el asunto, lo que no puede llevar la responsabilidad de buscar las pruebas que tiene, de conocer las interioridades, porque eso es propio de cada persona. Además, en Cuba, como hemos explicado, los abogados no tenemos un caso ni dos, como podemos ver en una película. Los abogados en Cuba trabajamos con muchos asuntos de disímiles materias. Incluso un abogado que trabaja en un municipio a veces se ve comprometido, como vimos en el día de ayer, con trabajar todas las materias del derecho, y tiene un cúmulo de trabajo muy grande. Por lo tanto, es por eso que las tarifas también son módicas y más asequibles a la población. Gracias, Alberto. Alicia, hay otra pregunta, un comentario de los que escuchábamos a Ixa, que habla sobre el caso de una persona que compró una moto supuestamente a una tercera persona y que no ha recibido la legalidad de esa moto, y pregunta si ella puede, o si él puede llevar ese caso ante tribunales, puede consultarlo con un abogado. Esa es la solución, llevarlo ante el tribunal, y para eso necesita la representación de un letrado. O sea, la orientación concreta es acudir a un bufete colectivo que él considere y plantear el caso, y bueno, se lleva al tribunal, y ahí con la sentencia entonces adquirirá la propiedad de ese bien, en que se casó una moto. Otro de los comentarios habla sobre el proceso de pago de certificación de notas, algo que algunas personas suelen hacer para viajar al exterior o incluso contratos de trabajo en el exterior. Hay una persona que inquiere, quizás creo que hay cierta confusión ahí, ella dice, bueno, debo pagar una cantidad de dinero que me parece mucha para una certificación de notas que debo usar en el territorio nacional o en el exterior. Creo que son dos procesos diferentes, pero quizás usted nos pueda explicar sobre eso y también sobre lo que implica esa concurrencia a los bufetes especializados, que son los que dan este servicio para los temas en el exterior. Exacto, mira, desde ayer estábamos hablando de la generalidad de los servicios. La mayoría de los servicios se pagan en pesos cubanos por los ciudadanos cubanos. Ahora, existen unas tarifas diferentes, incluso a las que se están exhibiendo aquí, y son las que se aplican a los cubanos que no residen en Cuba, que no residen en el territorio nacional, o a los extranjeros. Son unas tarifas que se pagan en moneda convertible, en pesos cubanos convertibles. Ahora, está establecido
E incluso están contenidos en una resolución del Ministerio de Justicia que no solo rige para bufetes colectivos, sino que ese servicio también lo dan las consultorías jurídicas, y tiene que ver con la obtención de documentos que van a surtir efectos fuera del país. Entonces, estas tarifas también se establecen en pesos cubanos convertibles. Cuando la certificación de notas va a surtir efecto en Cuba, no hace falta legalizarlo. Y por lo tanto, o sea, la obtención la persona la tiene en Cuba. La tiene en Cuba, en la Secretaría de su institución académica. Se la dieron cuando se graduó, bueno, si va a tener una copia, pues bueno, exactamente ahí se dirige. Pero si ya la va a legalizar, porque debe surtir efecto fuera del territorio nacional, entonces el pago es en pesos cubanos convertibles. Incluso estas tarifas que considera esta persona, José, lo considera alto, bueno, es alto, bueno, en dependencia del salario, como él dice, pero al surtir efecto en otro lugar, en otro país, incluso generalmente en países del primer mundo, cuando usted compara lo que esto puede costarle en otro lugar, pues entonces estas tarifas no son tan altas. Y el interés que esa persona, el objetivo, lo que persigue con esto, pues entonces valdrá la pena que él diga, bueno, tengo el dinero o no lo tengo para pagarlo, pero son las tarifas que están establecidas, no se puede hacer de otra manera. Y es solo para servicios hacia el exterior, no para que surta efecto en territorio nacional. Para nada, en territorio nacional no necesita legalizar. Y eso es para los cubanos, en el caso de los servicios especializados, no de las notas, sino los servicios especializados generales para los cubanos residentes en el exterior y para las personas naturales extranjeras. Sí, pero todos los ciudadanos cubanos que pretendan legalizar documentos para surtir efecto en el exterior, que pueden ser documentos de estudio como este ejemplo, pero pueden ser certificaciones que expiden los registros civiles o pueden ser sentencias, cualquier documento que vaya a surtir efecto en el extranjero, pues entonces el pago por esa certificación o por la legalización de ese documento es en pesos cubanos convertibles. Y se puede contratar el servicio en cualquier bufete del país. O sea, todos los bufetes brindan ese servicio porque acercan el servicio al ciudadano. Y hay otra cosa que queríamos decir, aclarar o diferenciar. Hemos dicho y reiterado que las consultas son gratuitas. Sin embargo, para este sujeto especial, o sea, para esta persona que no reside en Cuba o extranjero, sí existe un régimen de tarifa que se cobra, como en el resto del mundo. Gracias, Alicia, por esas aclaraciones. Este viernes, comunicación y valores sobre la mesa. ¿Complementan o contradicen los medios la formación de valores que se propone la sociedad cubana? ¿Cuánto y cómo se emplea la comunicación en función formadora? Especialistas y periodistas ponen sobre la mesa las posibles respuestas y el análisis integral de la relación entre comunicación y valores. Este viernes a las 7 pasado meridiano por Cuba Visión Internacional y Radio Habana, Cuba. Bueno, volvemos ahora a donde está Aixa Evia, porque hay más comentarios y opiniones de ustedes que nos pueden servir para seguir ampliando nuestros conocimientos sobre estos temas jurídicos. Aixa Evia, nuevamente en la sección de Internet. Bueno, gracias nuevamente. Comienzo con una llamada telefónica a la oficina. No se identificó la persona, pero tiene una inquietud. Dice que su abuela falleció en El Salvador y su mamá tiene que ir a buscar los bienes que le dejó. Quisiera saber a dónde debe ir para contratar a un abogado. Desde Internet, Yossi nos pregunta, quiero saber si se han dado casos de corrupción en los bufetes y cómo han sido tratados. Abogados que dentro de sus cubículos piden pagos adicionales a los clientes, además de los establecidos por las tarifas oficiales. Abogados que en sus funciones hacen regalos a personal de los tribunales y cualquier otra variante para agilizar. Cecilia Valdés Milián nos dice, quisiera saber si los abogados que laboran en la Organización Nacional de Bufetes Colectivos pueden atender a los clientes en sus casas en lugar de la oficina y si pueden cobrar a los clientes alguna comisión por encima de las tarifas aprobadas por la prestación de sus servicios. Leonardo Martínez, desde Internet, dice, he escuchado a algunos abogados expresar el deseo de establecer bufetes particulares como una forma de trabajo por cuenta propia. Y dice Leonardo, ¿no va eso contra el principio de justicia con todos y para el bien de todos? Y una última inquietud que nos llegó vía teléfono de Lisbeth de Llano Aguilera. Pregunta a Lisbeth, ¿qué pensión debe entregar un padre cuentapropista a su hija? Hasta aquí, Randy, las inquietudes de los internautas y quienes se comunicaron vía teléfono con las oficinas de la Mesa Redonda. Gracias, Aixa, por estos comentarios también en nuestro programa de hoy.
Bueno, hay varios temas que Aiza nos ha puesto sobre la mesa con estos comentarios y también, por supuesto, están sus llamadas telefónicas que tienen que ver con temas de los que estaremos hablando en los próximos minutos. Por ejemplo, aquí está los comentarios de Marilena Flores, que habla sobre el tema de la calidad del servicio en los bufetes colectivos. Tenemos la opinión también de otras personas que nos están hablando sobre los temas precisamente de casos de corrupción o no en los bufetes, los recursos de casación, temas de manutención, que fueron algunas de las llamadas telefónicas que recibimos en la jornada de ayer. Y uno de los comentarios, Lili, tiene que ver con preocupaciones. Hay al menos dos opiniones, recuerdo, sobre el tema de cómo llegar a ser abogado. Es decir, unos preguntan por los estudios, otros preguntan cómo puede ejercer un licenciado en Derecho el trabajo de abogado en nuestro país. Sí, ayer hablábamos que un decreto ley, que es el número 81 sobre el ejercicio de la abogacía y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, pues define los requisitos para ejercer la abogacía en nuestro país. Realmente lo primero, lo que decías, ser licenciado en Derecho, y este título tiene que ser expedido por universidades, o sea, centros de educación superior del país. Ahora ya se tiene la terminación de los estudios y quienes pasan realmente a la organización. Bueno, nosotros nos nutrimos y después pueden llegar a ser miembros de la misma, de los estudiantes de los cursos diurnos de las universidades. Así también, o sea, estos estudiantes vienen a cursar o vienen a cumplir su servicio social en nuestros bufetes colectivos. Pero también hay una nueva modalidad, que no son los de estos estudiantes que salen de las aulas universitarias. Nosotros convencionalmente los hemos denominado abogados adjuntos. Incluso está autorizado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad el salario de estos juristas que se desempeñan en otras instituciones. Llegan a los bufetes y casi durante el término de un año pues se les da un adiestramiento, asumen asuntos, o sea, contratan asuntos, lo llevan ante los tribunales, representan a esas personas que contratan esos asuntos, y entonces cuando termina ya ese término de ese adiestramiento, pues son sometidos, tanto al igual que los egresados que cumplen su servicio social, a un examen. Un examen muy riguroso que en los últimos 2 años pues se han practicado. Este examen contiene todas las instituciones del derecho, o sea, las diferentes materias del derecho. Estos juristas tienen que estar bien preparados para poder pasar y aprobar estos exámenes que, bueno, en el próximo mes de mayo vamos a realizar los de este año, y realmente, unido a una trayectoria pues técnica, profesional, moral, dentro de la organización, se les realizan evaluaciones sistemáticas. Pues entonces, una vez que aprueban el examen y cumplen con estos requisitos o estas condiciones, pues son admitidos como miembros de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, y entonces pueden ejercer la abogacía al igual que nosotros, que somos miembros de esa organización. Y los más de 2.000 a lo largo del país, ¿no? Que y los más ejercen esa función. Bueno, por supuesto, el primer paso es entrar a la universidad a estudiar Derecho. Ese es el primer caminito para llegar hasta cualquiera de los bufetes colectivos de nuestro país. Hay un caso, Alberto, que plantea inquietud con un puesto de trabajo al que no pudo acceder o al que no le fue otorgado en Santiago de Cuba. Es una de las llamadas que tenemos en este caso se presenta como Reyes de Mella de Santiago de Cuba, que dice que quiere conocer qué debe hacer un trabajador cuando sus derechos pueden estar afectados en su puesto de trabajo debido al proceder de la administración, y quiere hacer una revisión de todos los hechos para ver si se pueden reivindicar sus derechos. ¿Qué es recomendarle a Reyes en este caso? Bueno, tiene 2 caminos. Yo siempre le digo que un trabajador está respaldado también por su sección sindical, es decir, es quien puede contrarrestar cualquier criterio adverso que pueda tener una administración. De hecho, se hacen contratos colectivos de trabajo en los centros laborales para un trabajador estar protegido de esos derechos. Si eso trasciende
de esta parte que no puede resolverse en ese propio marco, la persona tiene derecho a dirigirse primero a un bufete colectivo y recibir un asesoramiento de cuál puede ser el camino a seguir. Todo indica, por lo que dice esta persona, que está reclamando un derecho laboral y por lo tanto tiene que ir ante el órgano de justicia que corresponde a hacer esa reclamación y allí, a partir de ahí, se puede derivar si le conceden o no lo que le está reclamando. Hay otra de las llamadas telefónicas que hablaba de si se debe llevar a juicio público o no cuando uno presenta un recurso de casación, si eso se efectúa en juicio público o no. ¿Qué explicar al respecto? Sí, está claro, toda persona que es juzgada se celebra su juicio, es decir, que es una vista pública, a no ser que por razones justificadas el tribunal puede hacerlo a puerta cerrada cuando se va contra el honor, algunas otras razones que puedan existir. Los recursos ya no es esa instancia, sino estamos hablando de que se va a una instancia superior. En el caso del recurso de casación, va ante el Tribunal Supremo y debe el abogado que fundamenta ese recurso hacer una solicitud expresa en ese recurso y fundamentado del interés que tienen que se celebre una vista, que es eminentemente técnica, no es reproducir el juicio, no es traer a todos los testigos, es un acto en el cual pueden ilustrarse los defectos que se hayan encontrado en el documento donde ha sido declarado responsable, para discutir cuestiones de forma, es decir, que hayan violado algún procedimiento, o de fondo, como le llamamos los abogados, porque ya tiene que ver con cuestiones de derecho. Por lo tanto, eso es una facultad del Tribunal Supremo, en este caso, conceder o no la vista, si lo considera. Gracias, Alberto. Muchas gracias. Este sábado, 2 estrenos en la Mesa Redonda, Definidas Confesiones y Una paloma por los cielos del mundo. En el Día del Amor y la Amistad, 2 audiovisuales nacidos de relaciones entrañables. En Definidas Confesiones, José Manuel García Suárez sigue el curso de la producción de un disco de poemas de amor de Antonio Guerrero, grabado en vísperas del regreso del poeta y sus hermanos a Cuba. Tú puedes pasar miles de dificultades. La gente dice, no, ustedes pasaron las peores. Pero la única manera de vencer eso y sentirse feliz ahí, crear estas obras, es tener la certeza de que uno es cubano. Y de que tú nunca vas a estar abandonado, de que se va a luchar por ti siempre. Y que vas a vencer. En Una paloma por los cielos del mundo, Fidel Oliva reconstruye la historia del Il-62M desde sus diseños originales hasta el último vuelo de una de esas naves que durante años trasladaron al líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, en sus múltiples viajes al exterior, además de cumplir innumerables y gloriosas misiones solidarias. El audiovisual es un homenaje de los trabajadores del Instituto Cubano de Radio y Televisión a los de la aviación civil en su día, este 15 de febrero. Este sábado, aquí en nuestra mesa redonda, uno Antonio Guerrero y el otro ese legendario Il-62, que viajó por los cielos del mundo y entre su preciada carga llevó al comandante en jefe Fidel Castro a muchos de sus viajes históricos por diversas partes del mundo llevando la voz de la revolución. Así que el sábado los invitamos a que nos acompañen en esa mesa redonda. Hablando de otros temas de los que ustedes comentaron, nos dieron sus opiniones a través de las diversas vías en estas horas, hay algunas llamadas telefónicas a nuestra oficina, Lisette. En este caso hay una que señala una persona que no se identificó directamente, pero que dice que su abuela falleció en El Salvador y su mamá tiene que ir a buscar los bienes que le dejó. Y quisiera saber a dónde debe ir para contratar un abogado. Bueno, debe ir a un bufete colectivo, porque primero debe hacerse una entrevista que dé más elementos que lo que la persona refiere. Hay que saber si la persona al fallecer, o sea, su abuela dejó testamento o no lo hizo. Si no lo hace, se debe tramitar la declaratoria de herederos aquí en Cuba, porque es la ley personal. O sea, estamos suponiendo que la abuela era cubana, nació en Cuba y falleció en El Salvador. Y la gestión de herencias en el extranjero o en el exterior se lleva a cabo por nuestras oficinas, el bufete especializado aquí en La Habana. Si la persona residiera en otra provincia del país, pues que entonces se dirija a las oficinas o sea, que coordinan estos servicios especializados en cada una de las provincias, se dirige a la dirección provincial y ahí entonces le hace la consulta a un abogado especialista en esta materia.
materia. Pues realmente no nos quedaba claro si era El Salvador en Guantánamo, que es un municipio, o era El Salvador en Centroamérica, ¿no? Entonces cualquiera de las dos variantes es posible hacerlo en los bufetes colectivos, lo que con esta variante de que el servicio especializado sería para cualquier trámite en el exterior. Hay otra de las llamadas que nos comentaba Ixa hace unos minutos, era una persona, Lisbeth, que quería saber cuál es la pensión, cuál es el monto de la pensión que debe entregarle un padre a su hija. En este caso yo decía que es contrapropista en alquiler de viviendas o de espacio para extranjeros, y ella quería saber si había una cuota fijada para eso, cómo es que se establece esa manutención de un padre a una hija. Bueno, no existe una tabla ni una cuota fija que establezca esto. El Código de Familia sienta como unas reglas que se tienen en cuenta las posibilidades económicas de la persona obligada a dar la pensión y las necesidades de que debe recibirla. A falta de acuerdo entre los padres, pues entonces el tribunal quien determina la cuantía de la pensión. Y se tiene en cuenta, por supuesto, si la persona tiene ingresos superiores a los que recibe un trabajador como este, que es un trabajador por cuenta propia, se tiene en cuenta sus ingresos anuales. Sobre esa base se calcula y se establece la cuantía de la pensión, que incluso puede ser variada después, si varían las condiciones que se tuvieron en cuenta para fijarla en un primer momento. Y puede haber incluso un acuerdo entre padre y madre sobre esa cuantía, más allá de la que puede establecer exactamente el tribunal. Bueno, es que si existe acuerdo entre los padres no hace falta ir al tribunal. El tribunal se va cuando los padres no están de acuerdo. Pero incluso después puede ser variada, como yo te decía, así que no, eso es algo de los asuntos que más se tramitan. Sí. Y que tiene su cuota que veíamos ahí de pago para este tipo de servicio. Hay una opinión, Lili, que me parece importante. Ayer usted hablaba sobre ese elemento, pero hay comentarios que tienen que ver con el tema de actos de corrupción que se puedan dar dentro de los servicios de abogacía, y si hay, por supuesto, el enfrentamiento a ese tipo de casos y cómo se actúa por parte de la dirección de los bufetes colectivos, tanto en las provincias como a nivel nacional. Randy, hay que ser muy honesto realmente para hablar de este tema, del tema de la moral y de la ética. Y efectivamente hemos tenido casos violatorios de nuestras normas éticas, y yo diría que por desgracia. Se ha dado y han conocido las comisiones de ética, y hemos conocido nosotros también en la Junta Directiva Nacional, pues abogados que han tenido una conducta, un comportamiento pues denigrante con relación a la comunicación y a la relación que se establece con sus clientes. O sea, en este manejo realmente no se ha actuado con limpieza, y los tenemos que algunos compañeros pues realmente han cobrado honorarios no establecidos oficialmente, y por eso es tan importante, y creo que tenemos que repasar nuevamente el tema del codificador de las tarifas, que la población tiene derecho a pedirlas cuando llega a un bufete, y saber que tiene que entregar ese dinero al personal administrativo que está designado en una oficina para cobrar, que realmente no hay comisiones, que dentro de un cubículo, escuchaba a Ixa cuando leía esa llamada por teléfono, no hay que entregar ningún dinero, porque también en oportunidades, y bueno, a lo largo de tantos años hemos visto, como decía, algunas de estas situaciones que se han ocurrido, son las personas que llegan al abogado y le dicen que están desesperados, que quieren agilizar un trámite, que quieren tener ya la respuesta final, o sea, mediante una resolución, que en muchas oportunidades puede ser una sentencia, no solamente de los tribunales, sino de asuntos administrativos ante la vivienda, ante otra institución, ante la agricultura. Y entonces realmente tratan de entregar dinero o de entregar alguna prebenda, alguna dádiva al abogado para que agilice ese proceso, y en oportunidades también para que el abogado influencie ante otras instituciones. El abogado debe decir que no lo puede hacer, no puede influenciar, porque realmente el abogado representa un derecho particular, un interés privado de una persona, de una parte, frente a otra contraparte, con otro interés contrapuesto, o realmente frente, en los casos penales, frente al Ministerio Público que sostiene esa acción penal. Entonces el abogado debe decir no.
Yo tengo que ir por los trámites que están establecidos en nuestras leyes, no solamente en los códigos, sino también en las leyes procesales. Y tiene que decir no, pero también creo que es un momento importante para decirle a la población, a los ciudadanos que acuden a nuestros bufetes, pues que tampoco ofrezcan, que hagan esos ofrecimientos al abogado, porque Alberto lo decía hace unos minutos, se convierte en un cómplice de un hecho delictivo. Y hoy por la mañana hablábamos del delito de cohecho. Y es lamentable. El proceso tiene que seguir su curso normal. Hay que respetar los términos que están establecidos en la ley. Bueno, ¿qué puede ocurrir? Que un fallo, que una decisión final se demore más allá de los términos que están establecidos. Nosotros como abogados tenemos que insistir y no nos podemos cansar. Hay que instar, hay que establecer escrito, hay que presentarlo y decir que hay demora en los procesos. Quizás alguno de mis colegas que me están escuchando diga, bueno, pero Lili, llevas muchos años ejerciendo la abogacía y sabes que a veces lo hacemos. No nos podemos cansar. Lo que sí no podemos hacer es cometer delito, es violar nuestras normas conductuales realmente, porque lamentable y tristemente hemos tenido excelentes profesionales que han tenido que ir a comisiones de ética y que han sido sancionados éticamente, pero además incluso hemos tenido oportunidades que incoar expedientes y ha terminado con una medida disciplinaria de separación definitiva de nuestra organización. Y realmente es lamentable esta situación. Es decir, hacemos una llamada de alerta a la población que tampoco insista realmente en estos procederes que a veces pues realmente no son los más limpios y tampoco ayudan al abogado, porque el abogado tiene que acudir entonces a otros mecanismos que no son los que están establecidos. Recibíamos llamadas por la mañana, bueno, ¿qué hacer en estos casos? Mire, hay un director de bufete, pero además en la organización hay diferentes niveles, están las direcciones provinciales, está la Junta Directiva Nacional. Las personas en oportunidades vienen con quejas, vienen con denuncias y nosotros siempre la tramitamos. A veces nos llegan de otros organismos y también tramitamos y damos respuesta. Y tratamos que siempre la respuesta, generalmente puede ser que en alguna oportunidad nos hayamos equivocado en una decisión, pero tratamos que sea lo más justa posible. Creo que ahí está, por supuesto, ese llamado a la conciencia de los ciudadanos y también de los miembros del sector para enfrentar. No creo que sean la mayoría, ni mucho menos los que están en esos casos, pero por supuesto, lo que está claro es que existen y que hay que combatir ese tipo de actitudes. Y ahí está el papel también de cada una de las estructuras que tiene la Oficina Nacional de Bufetes Colectivos. Hablando de estructuras, hay una llamada que se nos quedaba por ahí pendiente, Lisset, de Javier Hernández de San Nicolás de Bari, que hablaba del problema que tienen con el bufete colectivo en ese territorio y que han tenido que clausurar el bufete colectivo y no tienen ahora la posibilidad del servicio. En ese caso, los de San Nicolás, ¿a dónde deben acudir ahora para recibir el servicio de bufete? ¿Tenemos otros territorios en los que haya sido necesario cerrar la institución? Mira, es cierto, San Nicolás no está prestando servicios en el territorio. Las personas, los ciudadanos se dirigen al bufete de Buines normalmente. Esta es una provincia bastante comprometida con las condiciones materiales de los locales en los cuales los abogados trabajan y atienden a la población. Tenemos también una situación muy difícil en Nueva Paz e incluso en el municipio de Jaruco. Y estamos haciendo ingentes esfuerzos por recuperar estos locales. No depende totalmente de nuestra voluntad, ni siquiera de los recursos que podemos tener. Esto pasa por asignación de locales, aunque nosotros después los mejoremos y los adecuemos para prestar un buen servicio. Y bueno, se está hablando con el gobierno de la provincia, porque, te repito, la provincia de Mayagüez está teniendo dificultades con la prestación de servicios, te digo, en estos 3 municipios con más dificultad. Hay otra llamada telefónica, Lili, de la que nos pudimos escuchar, y es de Moraima Campos, que ella dice que quiere saber qué hay de cierto en el vencimiento de los documentos de certificación de nacimiento, de función y matrimonio, y si es cierto que vencen a los 6 meses porque eso impide terminar un trámite. Bueno, realmente vemos cómo a veces por desconocimiento o porque algunas instituciones requieren una certificación actualizada, pues envían a las personas a los registros a obtener estas certificaciones. Y ciertamente, bueno, todos los abogados lo conocen, las certificaciones no vencen.
siempre que no cambie el sello del valor del sello de timbre. Pero otra cosa sí ocurre con los actos de última voluntad, como explicábamos al inicio, en el registro central, que ciertamente la persona puede fallecer. La persona deja un testamento, pero lo puede modificar, lo puede cambiar, y el último testamento es el que tiene validez. Entonces, esa certificación sí debe ir actualizada para realizar diferentes trámites, tanto declaratorias de heredero como un proceso de testamentaría. Eso sí es importante llevarlas actualizadas. Pero, por favor, eso lo conocen nuestros compañeros, pero además también vemos cómo en los registros está pues muy abarrotado de personas buscando nuevas certificaciones cuando en oportunidades llegan con las mismas para que se la actualicen. Usted nace una sola vez, por lo tanto su certificado de nacimiento es uno, y usted muere una sola vez, por lo tanto su certificado de función es uno solo. Pero incluso, Randy, puedo decirte que a veces hemos presenciado personas que llegan a los tribunales, sobre todo a los tribunales municipales, para que le den una certificación de una certificación, de una sentencia o de otra resolución, y ya la vienen con esa certificación, pero lo que quieren es que se la actualicen. Y algo diferente es ya con las certificaciones que sí, o con las sentencias que hay que certificar cuando se va a establecer los procesos o procedimientos de revisión en las materias civiles, administrativas, económicas, que sí, ciertamente hay que certificar esas sentencias para poder solicitar la revisión. Pero bueno, son casos porque además son procesos muy especiales, son procedimientos extraordinarios, y realmente no es el caso de estas certificaciones, que es lo que acostumbra la población a ir a solicitar a los registros civiles. Sí, hay un llamado reciente de la Directora Nacional de los Registros en el país, que llamaba a los organismos, por favor, a ser atinados, a actuar como se debe, a no estar pidiendo documentos innecesarios, certificaciones innecesarias a la población, ni renovaciones de certificaciones que no expiran nunca. Usted nació y nació, y por lo tanto ese certificado de nacimiento no hay que renovarlo. Y así igual con los certificados de defunciones y otros documentos que son únicos y que no necesitan de renovación. Y lo otro es transmitir más burocracia a cualquier gestión que debe hacer una persona a lo largo del país. Dejo para el final, Lisette, una opinión o un comentario de uno de nuestros internautas que señalaba que para él había escuchado algunos criterios de que se quería impulsar o se quería proponer el trabajo por cuenta propia en el caso de la abogacía, y que para él eso estaba lejos del sentido de justicia para todos, que es lo que se busca en el país. ¿Hay sobre eso alguna información? ¿Qué percepción tienen ustedes sobre este tema? Bueno, yo creo que, coincido con lo que él plantea. Y como fue concebida la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, el ejercicio de la profesión, de la manera que ayer explicamos, está en función de la ciudadanía. O sea, para hacer asequible la justicia al ciudadano, todo este régimen que hemos explicado de tarifas que son establecidas por el Estado y que no pueden ser violadas o no deben ser violadas. Pero también debemos decir que la prestación del servicio de manera individual o el ejercicio privado al que se pretendería volver, pues entonces afectaría también la labor del abogado, porque como organización nacional nosotros estamos comprometidos con todos nuestros miembros y tenemos la obligación de que lo mismo se preste un servicio de calidad en los lugares más recónditos, en los municipios más apartados, que en el centro o en las capitales provinciales. Esto es una garantía para el abogado que ejerce, y de esta manera nuestra organización nacional tiene muchísimas cosas que perfeccionar, pero pienso que en este sentido de seguir sirviendo a la ciudadanía y de responder a los intereses de nuestros abogados, la manera en que está concebida está bien concebida. Y esa es la manera de justicia social a la que aspira un proceso revolucionario y socialista como el nuestro, ¿no? Exactamente. Y lo otro que quiero decirte como una pincelada, que somos lo más parecido a una cooperativa no agropecuaria. O sea, si queremos estar a tono con los nuevos sujetos en nuestra economía, pues entonces nosotros tal vez llevamos un poquito de adelanto en esto y nuestra forma de gestión da buen resultado. Así que yo creo que pueden fijarse en nosotros, no somos la excelencia, pero esperamos hacerla. Y es parte de ese sentido de tener la justicia al alcance de todos los ciudadanos del país, en todos los territorios, y como usted señalaba, un servicio con precios asequibles a la población. Hay varias opiniones que nos llegaron y que nosotros le hemos trasladado a ustedes, Lisette, que son casos particulares, personas incluso que nos dejan su dirección, su teléfono, que por supuesto acudo a la buena voluntad de la organización para que puedan ser atendidos esos casos y puedan ser tramitados como corresponde. ¿Cómo no? Serán atendidos, serán llamados, algunos son de La Habana, otros son de otras provincias y todos van a ser atendidos.
Bueno, le agradecemos muchísimo a ustedes haber compartido con nosotros estas 2 jornadas de acercamiento al trabajo de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, el servicio de abogacía en nuestro país. También a todos los que nos han escrito, nos han dado sus opiniones, sus comentarios, sus preguntas para este espacio, y espero que les haya servido también para incrementar la cultura jurídica, el conocimiento que tenemos nosotros. El servicio del abogado está disponible. Siempre es muy bueno consultar a un abogado antes de dar algunos pasos en la vida, y por supuesto ahí está esa figura necesaria e imprescindible dentro de la sociedad cubana y dentro del fortalecimiento del sistema jurídico socialista en nuestro país. Muchísimas gracias a ustedes y los invito a que nos acompañen mañana en un nuevo programa de los valores. Mañana estaremos comunicando valores sobre la mesa. Me despido con las imágenes del día. Hoy se ha dado a conocer el acuerdo a que han llegado las principales potencias europeas y Ucrania sobre el cese al fuego en ese país. Los líderes de Ucrania, Rusia, Alemania y Francia han anunciado este cese al fuego en Ucrania tras más de 15 horas de conversaciones ininterrumpidas en Minsk. El presidente Vladimir Putin ha asegurado que se había logrado un acuerdo sobre las cuestiones principales y que el alto al fuego entraría en vigor el próximo 15 de febrero en Ucrania. Nuestras imágenes del día. Buenas noches.